hay un problema de finanzas públicas que tal vez en este momento no estamos observando, porque al final, como se están ampliando los programas de política social, hay cada vez más beneficiarios, pero hay cada vez menos certeza técnica sobre el financiamiento de estos propios programas y su futuro. Esto es una mala señal, me parece, de la salud que está gozando nuestra democracia en la actualidad. No es un panorama alentador, sino más bien es un panorama donde no se están potenciando las capacidades de los beneficiarios de la política social. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludo en esta ocasión al doctor en políticas públicas, Alejandro Jerónimo Castillo, a quien doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la generosa invitación a la Universidad de Adultos de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Panamá. Para empezar, doctor, quisiera nos dijera, compartiera con el auditorio, ¿cuál es su apreciación general respecto a la política social y a las políticas públicas en México? Entender la política social implica el trabajo, la responsabilidad que tiene el gobierno hacia los sectores más desprotegidos. ¿Esto qué quiere decir? Son iniciativas gubernamentales, de manera general, son iniciativas gubernamentales que tratan de compensar esta diferencia que hay entre los menos favorecidos en la distribución de las oportunidades, capacidades e ingresos y el resto de la población, o por lo menos el promedio. De tal forma que la política social, de manera general, está vinculada a mejorar las condiciones de vida materiales, a oportunidades de las personas que tienen menos recursos económicos, también de posibilidades de movilidad social, etcétera. Por otro lado, las políticas públicas se relacionan principalmente con algo fundamental, que es construcción de problemas públicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, de manera muy general, que uno de los actores que interviene es el gobierno. En cambio, cuando hay una política social, sin gobierno no hay tal, no hay política social. En cambio, cuando hay políticas públicas, estamos hablando que está la sociedad organizada, los especialistas, la iniciativa privada y por supuesto el gobierno. ¿En torno a qué? En torno a una política pública. En la actualidad, lo que nosotros tenemos es una constante y creciente política pública donde se está ampliando la cobertura de muchos programas sociales, una política social, perdón, que se está ampliando cada vez más a costa de algunas cuestiones que nosotros vamos seguramente a abordar en un momento más. Y que, por otro lado, la política pública parecería que se vuelve más etérea. No obstante ello, hay que entender que hay mucha capacidad de la sociedad, de la iniciativa privada y de los especialistas en nuestros diferentes espacios para proponer esta solución a los problemas públicos que requieren y necesitan del interés y la integración de diferentes capacidades, recursos, estrategias y acciones para solventar problemas que se consideran como públicos, Mónica. Esta es la diferencia. Vamos, doctora, a revisar un poco lo que está pasando en nuestro país, porque venimos de un periodo caracterizado por la desincorporación de activos gubernamentales, que pasaron en muchos casos al sector privado, mientras que hoy presenciamos tendencias, al parecer, en sentido contrario, y un claro interés del gobierno federal por recuperar el control de múltiples funciones e incluso de desmantelar organismos autónomos. ¿Qué tanto afecta esta situación a la ejecución y sobre todo a la eficiencia de las políticas públicas? Esta pregunta es muy, digamos, vigente en este momento, pero también a lo largo del tiempo. En la década de los 80, efectivamente, nosotros observamos un proceso de desincorporación de empresas paraestatales. Ahora lo que nosotros observamos es una captura del Estado hacia organismos autónomos independientes que tiene una finalidad discursiva y política, pero que también tiene una finalidad económica. En este sentido es controlar los espacios, los organismos autónomos de toma de decisiones, de fiscalización, de los árbitros en las contiendas electorales, implica algo importante. Cuando nosotros estamos pensando que hay una captura por parte del gobierno, ajá, de estos organismos autónomos, estamos diciendo al final que
uno de los jugadores más importantes, el gobierno, se vuelve árbitro. Y esto no es benéfico en en estos contextos de democratización de la vida pública. ¿Qué implica? Los avances que nosotros habíamos obtenido, observado a lo largo de estas décadas, parecerían y se están leyendo como un retroceso. La concentración de actividades económicas a partir de la provisión de recursos, por ejemplo, la provisión de electricidad, la generación de petróleo, la concentración de los organismos que deben ser, ya decía, autónomos. Estamos hablando de organismos de larga data y que implican la acción de la sociedad civil, de los especialistas, de los técnicos, pero también de la academia y de un conjunto de actores involucrados. Parece que se está dejando de lado estos logros a favor de la concentración de un poder. Sobre un poder, estamos diciendo, sobre un poder que ya existía y estaba depositado en la sociedad, en las organizaciones, en las instituciones, y que ahora toma para sí el propio gobierno. Sobre todo lo estamos observando no solamente en los ámbitos locales, sino también en el ámbito federal. Esto es una mala señal, me parece, de la salud que está gozando nuestra democracia en la actualidad. Es decir, los avances que hemos logrado a lo largo de las décadas parecería que ahora van en sentido contrario. No hay instituciones perfectas, son perfectibles. No obstante ello, son las propias instituciones autónomas las que nos dan certeza en el juego económico, político y social, Mónica. Por otra parte, atender la problemática social a través de la entrega directa de recursos a sectores como los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, puede conducir a un desarrollo sostenido o por el contrario, corremos el riesgo de que las finanzas nacionales se debiliten, además sin resolver los problemas estructurales que tanto nos aquejan. Las transferencias monetarias no condicionadas implican otorgar recursos económicos a sectores de la población, tal como has comentado, a los adultos mayores, a personas en condiciones de precariedad, que no está mal darle, otorgar estos beneficios, porque al final es uno de los objetivos de la política social, ayudar compensando con diversos mecanismos para que no haya una mayor brecha entre el promedio de la población y los sectores más rezagados. El asunto que se vuelve crucial aquí es cuál es la contraprestación o cuál es la condición para que se les dé. Hay dos condiciones. La primera es que se demuestre en términos técnicos que realmente se necesita, de tal forma que estamos hablando ya no de unas políticas como las actuales, que son universalistas o universales. ¿Qué implica esto? Que cualquiera que cumpla con una condición etaria, de género o al final, de contexto, puede acceder sin cortapisas a un beneficio. No obstante, no tenemos esto, sino lo que debemos de tener nosotros es observar que realmente se necesite. Tenemos, en términos técnicos, se llaman errores de tipo 1 y de tipo 2 estadísticos, es decir, incluir dentro de los beneficiarios a quien deben ser excluidos y excluir de los beneficiarios a quienes deben ser incluidos. Esto quiere decir al final dos cuestiones. La primera es, al faltar focalización e implementar universalización, hay cierto dispendio de recursos, no solamente en términos técnicos, sino en términos prácticos. No se puede llegar al conjunto de la población que más lo necesita. Segundo elemento, hay un problema en las finanzas públicas. Tenemos esto de la manera siguiente. ¿Cómo se financia el gobierno? Mediante impuestos. ¿De dónde se obtienen los impuestos? De la recaudación fiscal. ¿Quién es digamos, el que aporta la recaudación fiscal? Los trabajadores. Hay un asunto. Pero si no se amplía la recaudación fiscal y la base tributaria, entonces se recurre a préstamos internacionales, es decir, endeudamiento público. Y esto hace que se mantengan vigentes los programas, pero que no haya una evaluación de hacia dónde van estos programas y si están en realidad beneficiando las condiciones de pobreza y de marginación en las que se vive. Eso es importante. Y para finalizar, creo que hay un problema de finanzas públicas que tal vez en este momento no estamos observando, porque al final, como se están ampliando los programas de política social, hay cada vez más beneficiarios, pero
hay cada vez menos certeza técnica sobre el financiamiento de estos propios programas y su futuro. Yo recuerdo, doctor, que en la época de los gobiernos llamados neoliberales, cuando se puso en marcha el programa Solidaridad, hubo muchas críticas al mismo e incluso se decía que era la institucionalización de la dádiva. Quiero que me diga ahora, los programas del actual gobierno, tales como Sembrando Vida, este de Jóvenes Escribiendo el Futuro, el propio de los adultos mayores, los apoyos a los hijos de madres trabajadoras, ¿en qué se diferencian de aquel programa Solidaridad? Esta pregunta es muy interesante porque eh, para contestarla, para contestarla voy a dar un poco de contexto. Eh, digamos, la diferencia en términos técnicos entre pobreza y marginación es en dónde hace blanco la acción. Fíjense, la pobreza tiene que ver con núcleos familiares, individuos, familias, personas. La marginación se relaciona con espacios geográficos, de tal forma que una familia, en términos técnicos, no puede ser marginada, es pobre. En cambio, una localidad no es pobre, es marginada. ¿Qué quiere decir esto? Regresando a la pregunta inicial, tenemos que el programa de solidaridad es un programa que resulta ser importante y trascendente porque trató de disminuir al máximo los problemas de desigualdad, de marginación, es decir, provisión de carreteras, hospitales, escuelas, etcétera, infraestructura urbana. En cambio, los programas que van directo a la pobreza disminuyen la brecha entre los integrantes de familias entre sí a nivel nacional. Lo que tenemos nosotros es, a mí me parece una vuelta de tuercas de la política social en términos prácticos. Si bien los focos están puestos, en el caso de solidaridad, en los espacios urbanos, periurbanos y rurales, en el espacio, ahora, en el caso de la política social actual, está el foco puesto sobre las personas, sobre los ciudadanos. No obstante ello, hay un problema político de por medio. En el primer caso está demostrado y documentado que se hacían clientelas políticas. En el segundo caso, lo que nosotros tenemos es una proclividad a hacer clientelas políticas también mediante otros mecanismos que no están resolviendo un problema fundamental. ¿Cuál es el problema? La creación y generación de ciudadanía crítica e informada. ¿Y qué quiere decir esto? Que al final nosotros podríamos comprender que estos programas son productos de una administración específica, no son beneficios y derechos constitucionales. Por lo cual, si estamos en el primer caso, depende de la administración y el rumbo de la propia administración, el color de un partido. Pero si estamos en el segundo caso, cuando nosotros conocemos nuestros derechos ciudadanos, implicaría que independientemente de la administración y el color partidista, como son derechos consagrados en nuestra Constitución, deben ser innegociables, improrrogables. Y este es un reto que nosotros tenemos en la actual administración y creo que debemos de formar cada vez más ciudadanía deliberativa, participativa y sobre todo muy informada. A partir de todo esto que nos dice, doctor, ¿considera que las políticas sociales como las que lleva a cabo el gobierno del presidente López Obrador aún son eficientes para que un gobierno gane legitimidad, aunque esto sea a costa del desarrollo del propio país? Sí son deficientes. De manera concreta, sí son deficientes. ¿Por qué son deficientes? Porque no están asegurando la sustentabilidad de la existencia de las mismas. Es decir, no hay, en términos técnicos, un padrón de beneficiarios que se renueve, no hay certeza en la focalización, no hay una disponibilidad de recursos financieros que sean producto de la recaudación fiscal y tienen un problema mayor. Se está formando, como ya decía, clientela política. Lo que ocurre en realidad a partir de este planteamiento que haces, Mónica, en esta ocasión es lo que nosotros vamos a tener al final es un conjunto de ciudadanía o de habitantes que se vuelven presa fácil de la política social. Y entonces sí, la política social va a enfrentar un reto fundamental. No puede ser evaluable. Es más, en esta administración federal
los programas de evaluación de política social a nivel nacional, estatal y municipal han recibido cada vez menos recursos, lo que implica en realidad que los especialistas, la sociedad civil y el propio gobierno no tienen para dar mecanismos, otorgar mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación. Podemos concluir entonces que la política social, las políticas sociales del actual gobierno van en detrimento de los programas públicos, tales como los de infraestructura, salud, educación. Hay un desmantelamiento que se vuelve evidente. Nosotros no tenemos un seguro de cobertura universal, un servicio médico que nos ayude, no tal vez a ciertos sectores de la población, sino a los más desprotegidos. Y esto implica que al final quienes tengan necesidad de atender la salud, por ejemplo, tengan que ir a espacios particulares donde no se hace un seguimiento puntual de historiales clínicos. Uno. Dos, que cuando se necesite medicina especializada no haya, que no tengamos una cantidad cada vez más asegurada de acceso a la educación. Esto es un reto fundamental. ¿Por qué? Porque la educación, la salud, la alimentación, que son pilares básicos para unas condiciones de vida dignas, no están asegurados en esta gestión gubernamental. ¿Cuál es la perspectiva de un país en donde, por decirlo de manera muy coloquial, se siguen repartiendo peces en vez de enseñar a pescar a la gente, a la población, a los ciudadanos? Lo que tenemos no es un panorama alentador. A mí me parece que no es un panorama alentador, sino más bien es un panorama donde no se están potenciando las capacidades de los beneficiarios de la política social. Hay un autor clásico en la economía y en la filosofía política que se llama Amartya Sen, y él dice, no se trata de dar bicicletas a las personas para que resuelvan un problema, sino dar las bicicletas para que se resuelvan un conjunto de problemas. ¿Y qué quiere decir esto? Con una bicicleta se puede hacer muchas cosas, como por ejemplo, dice él, emplearse para hacer cada vez más dinero mediante mandado. Pero hay otros que no necesitan eso, necesitan ejercitarse. Pero hay otros que no necesitan ejercitarse, se necesitan trasladar de un lado a otro. Pero hay otros que requieren dinero en este momento, financiamiento, venden la bicicleta. Es decir, no es lo que la bicicleta significa para uno, sino lo que se puede hacer y es en función de las capacidades. Uno de los retos importantes de la política social en la actualidad es que no está generando capacidades para que la población que vive en condiciones de pobreza pueda superarse por diferentes caminos. ¿Puede compartir antes de despedirnos qué libro está leyendo? Actualmente estoy leyendo un libro, releyendo un libro más bien, de un premio Nobel de Literatura que se llama Orhan Pamuk. Es un escritor turco y se llama Me llamo Rojo. Le agradezco mucho, doctor Fabián Alejandro Jerónimo, por esta recomendación literaria y obviamente por esta charla. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.